las pérdidas del ejército israelí ya han ascendido a una cuarta parte de la guerra en 2014. El Washington Post subraya que el último día fue uno de los más sangrientos para las Fuerzas Armadas israelíes. Según la publicación, el número de soldados israelíes muertos en un corto periodo de tiempo se acercó a una cuarta parte del número total de muertos durante toda la guerra en la Franja de Gaza en 2014, que duró un mes y medio. Fuentes oficiales del ejército israelí han confirmado la muerte de 16 de sus soldados desde el inicio de la operación terrestre en Gaza en el actual conflicto. En este contexto, vale la pena recordar que durante la guerra en la Franja de Gaza en 2014, se registraron importantes bajas palestinas. 2.251 personas murieron, incluidos 1.462 civiles, 551 niños y 299 mujeres. Del lado israelí, las bajas ascendieron a 66 soldados y 5 civiles, entre ellos un niño. Sin embargo, según fuentes árabes, el número total de soldados israelíes muertos ya ha alcanzado las 200 personas, y la mayoría de las pérdidas se produjeron el primer día del ataque, el 7 de octubre. Los hutíes dispararon varios drones y misiles de crucero contra Israel. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas yemeníes han lanzado muchos vehículos aéreos no tripulados dirigidos a varios objetivos en Israel. Se informa que los drones han logrado con éxito sus objetivos. Este acto se convierte en un eslabón más en la cadena de tensas relaciones entre los países de la región. Los líderes yemeníes dicen que sus acciones tienen como objetivo apoyar al pueblo palestino, que creen que está siendo oprimido por Israel. En un comunicado, las Fuerzas Armadas yemeníes dijeron que las operaciones militares continuarán hasta que Israel cese su agresión contra Gaza. Cabe señalar que esas acciones son una respuesta a los llamamientos y demandas no solo del pueblo yemenita, sino también de toda la región. Hamas reporta cientos de muertos por ataque israelí al campo de Jabalía. El Ministerio del Interior de Hamas informó que cientos de personas han muerto en el campo de refugiados de Jabalía, en la Franja de Gaza, otras muchas resultaron heridas. Según los datos iniciales, el número de víctimas de la masacre en el campo de Jabalía es de más de 400 entre muertos y heridos, indicó el ministerio en un comunicado, añadiendo que entre las víctimas hay muchas mujeres y niños. Más tarde, el portavoz del ejército de Israel confirmó el ataque israelí contra el campo de refugiados en Jabalía y atribuyó la muerte de civiles a la tragedia de la guerra. En el día 25 de la guerra entre Hamas e Israel, con el ejército israelí intensificando sus operaciones terrestres, ambos bandos informaron de duros combates dentro de la Franja de Gaza. El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamas lanzó miles de proyectiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamin Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En respuesta al ataque sorpresa de Hamas, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamas y recuperar a los rehenes.
Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles. Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 8.500 muertos y unos 21.500 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles. Hamás declara la liberación de los estadounidenses capturados, pero aún no hay acuerdos sobre la liberación de los rusos. Se espera que un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Gaza sean liberados el miércoles. Así lo anunció el portavoz del Pentágono, John Kirby. Sin embargo, a pesar de las noticias positivas para los ciudadanos estadounidenses, los ciudadanos rusos siguen estando en riesgo. Anteriormente se dijo que entre 5 y 6 ciudadanos de la Federación Rusa están detenidos en la región. Según los informes, están cautivos del movimiento radical Hamás. Los intentos de negociar su liberación han sido infructuosos hasta ahora, dijeron las fuentes. La situación del cautiverio de ciudadanos de varios estados en Gaza es motivo de grave preocupación a nivel internacional. Muchos países están trabajando activamente para asegurar la liberación de sus ciudadanos, utilizando canales diplomáticos y negociando con las autoridades y grupos locales. Estados Unidos cuestiona la decisión de Colombia y Chile de llamar a consulta a sus embajadores en Israel. Asimismo, Washington tachó de decepcionante la iniciativa de Bolivia de romper relaciones con Tel Aviv. Estados Unidos cuestionó este miércoles la decisión de los gobiernos de Colombia y Chile de llamar a consulta a sus embajadores en Israel, en el marco del asedio del país hebreo a la Franja de Gaza, que incluyó el bombardeo al campo de refugiados palestino de Jabalia en 2 ocasiones. Si bien compartimos preocupaciones sobre la terrible situación humanitaria en Gaza y lideramos activamente los esfuerzos para abordarla, no creemos que estas medidas para reducir los canales diplomáticos sean productivas para nuestros objetivos compartidos de promover una solución a largo plazo a la crisis, declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense al periódico colombiano El Tiempo. Asimismo, el vocero tachó de decepcionante la decisión de Bolivia de romper relaciones con Tel Aviv. La Paz tomó tal iniciativa al considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. La decisión fue anunciada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el vicecanciller, Freddy Mamani, en una conferencia de prensa. Los funcionarios bolivianos condenaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Condenas enérgicas. Colombia y Chile han condenado a Tel Aviv tras el ataque aéreo de este martes contra el campo de refugiados de Jabalia y calificaron los bombardeos israelíes, que se cobraron miles de vidas y dejaron miles de heridos, de violación del derecho internacional humanitario. He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá, anunció el martes el presidente colombiano,
Gustavo Petro, en su cuenta de X, antes Twitter. En esa misma línea, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, expresó en sus redes sociales: ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. En respuesta, el país hebreo les pidió a Colombia y a Chile que condenen explícitamente a la organización terrorista Hamás. Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados, aseveró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Hayat.